En esta sesión vamos a hablar de limpieza de proyectos, ¿no? De eliminar código duplicado y de minimizar clases y métodos para evitar, para evitar que esto se convierta en un caos o que caigamos en un código espagueti. ¿En qué consiste lo de eliminar código duplicado? Bueno, eliminar código duplicado no consiste en que todo lo que sea dos veces igual lo eliminemos de nuestro programa, sino que si algo está duplicado, seguramente lo podamos extraer y convertirlo en un método. Y ese método lo vayamos a poder reutilizar desde otros métodos. Estamos generando reutilización de código. Además, tiene añadida otra ventaja. ¿Cuál sería la ventaja que tiene? ¿Mm? Pues que si ese código que está en 4 partes tiene un fallo, tendré que modificar ese fallo o arreglar ese fallo en 4 partes distintas. Mientras que si extraigo esto a un método, elimino el código duplicado, si tiene un fallo solamente lo voy a tener que arreglar en una parte. Vamos a ver esto de código duplicado. Vamos a cogernos aquí donde pone usuarios, esta clase usuarios. Mirad, esta clase usuarios que estamos viendo aquí, lo que hace es leer un fichero de texto separado por comas donde hay una serie de campos. Esos campos contienen nombre de usuario, nombre, apellidos, email y nivel de acceso. Para procesar este fichero y que los métodos nos devuelvan la información necesaria, lo que hacemos es abrir un fichero. Abrimos el fichero usuarios.txt. Metemos ese fichero en un array list e iteramos sobre él. Pero si os dais cuenta, aquí pone try, scanner, new, file, fichero datos, while scanner has next, utilizamos el iterador, etcétera. Básicamente lo que hacemos es convertir todo el fichero de textos a un array list. Bien, en obtener usuario, a diferencia de listar usuarios nos da todo, obtener usuario nos da uno único. Pero si nos damos cuenta, volvemos a tener aquí scanner, un array list, volvemos a iterar sobre el escáner, pero muy similar, ¿verdad? Más aún, el crear usuario, que lo que hace es que a partir de un objeto tipo usuario, crea un nuevo usuario, coge las partes, las divide por comas. Bueno, pues antes de añadirlo, lo primero que hace es verificar si ya existe. Y para verificar si ya existe, si nos damos cuenta, volvemos otra vez a obtener el fichero, a leer los datos, etcétera. Esto aquí hay mucho donde meter mano. Pero es que seguimos, tenemos otra vez la clase borrar usuario. Y fijaros, la clase borrar usuarios prácticamente hace lo mismo. Vuelve a recorrer el fichero de datos, vuelve a generar un array list con el fichero de datos y luego intenta eliminarlo. Es decir, prácticamente en cada método le estamos recorriendo el fichero de datos para convertirlo en un array list y en torno a ese array list operar con él. Aquí claramente podemos eliminar mucho código duplicado. Y en este ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nos vamos a crear un método que convierta un fichero de texto a un array list y posteriormente en los métodos que tienen código duplicado vamos a invocar a este nuevo método para trabajar directamente con el array list, no con el fichero de texto en crudo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a poner primero un ejemplo de cómo es este fichero, ¿vale? Este fichero tiene este formato: nombre de usuario, nombre, apellidos, email y el nivel de acceso. Es decir, tengo que leer este fichero y convertirlo en un array list con estas propiedades. Estas propiedades no son al azar. Estas propiedades son exactamente las mismas que tengo en mi clase de usuario, que define a un usuario concreto, ¿vale? Entonces, yo tengo que leer este fichero de texto y por cada línea tengo que devolver una nueva instancia de la clase usuario con los campos fijados a cada uno de los valores pertinentes. Bien, como lo que quiero es convertir precisamente este fichero de textos en un array list, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ir aquí arriba. Ya habrá tiempo de refactorizar esto ahora
Ahora después. Vamos allá. Aquí. Vamos a devolver un ArrayList de usuarios. Así que public ArrayList usuario, usuarios, fichero en ArrayList. Bien, me creo un método, usuarios fichero, o siguiendo las convenciones, convertir usuarios fichero en ArrayList. Y lo que tengo que hacer es leer el fichero y convertirlo en un ArrayList. Primera cosa que me doy cuenta, ¿no es muy similar a lo que estoy haciendo aquí? ¿No estoy convirtiendo ya ese fichero en un ArrayList? Pues básicamente sí. Si os dais cuenta, este código dice escáner es igual a new scanner. Mientras el escáner tenga líneas, coge el usuario actual, utilizando scanner.next, rompe la línea por las comas, es decir, convierte una línea en un array. Open Bootcamp sería posición 0, Open sería posición 1, Bootcamp sería posición 2, ejemplos@openbootcamp.com sería posición 3 y el 10, el nivel, sería la posición 4. Pues es exactamente lo que tengo yo aquí, si me estoy dando cuenta. Vaya, entonces no tiene mucho sentido que reimplemente la función, ¿verdad? Bueno, directamente vamos a hacer copy-paste de esto. Es que no tiene sentido que vuelva a implementar lo mismo 2 veces. Vamos a cogerlo de aquí y lo vamos a poner aquí. Bien, así que ya tengo hecha mi función convertir usuarios fichero en array. Además, esta función la voy a utilizar de forma interna, la voy a utilizar desde mi clase. No quiero que desde fuera se utilice. Vamos a convertirla en private. Y ahora que he eliminado, que ya tengo una función convertir usuarios fichero en ArrayList que me va a devolver un ArrayList de usuarios, puedo empezar ya a eliminar código duplicado. Antes de eliminar ese código duplicado, que lo que he hecho ha sido extraerlo de aquí, de listar usuarios, bueno, pues aquí directamente return, listar, ¿cómo se llamaba? Convertir usuarios. De momento mi método también ha quedado minificadísimo a su mínima expresión, ¿se os dais cuenta? Mi método de listar usuarios, que antes contenía todo este cuerpo de aquí, ahora no contiene nada. Bueno, aquí return null. Bien. ¿Dónde más voy a reducir el uso? Bueno, pues aquí en obtener usuario. Obtener usuario, ¿qué es lo que hace a nivel interno? Coge el fichero de texto, itera sobre todo el fichero de texto, busca línea a línea y si la línea actual, posición 0, que es el nombre de usuario, coincide con el que estoy buscando, entonces lo devuelve. Además, fijaros que como estoy procesando el fichero en crudo, de nuevo tengo que volver a trocearlo, etc. ¿Esto lo puedo hacer de una forma mejor? Por supuesto. ¿Cómo puedo yo reducir este código? Pues teniendo en cuenta que ya tengo una función que acabo de crear que ya me convierte automáticamente los ficheros en un ArrayList, voy a utilizar este ArrayList para implementar la misma lógica sin tener que duplicar el código, que además, si veis, es un código mal escrito, es bastante feo. Vamos a eliminar este código. Ya no me hace falta este código, vamos a eliminarlo. Todo esto fuera. Y vamos a plantearnos la lógica. A ver, nuestra lógica dice que obtener usuario recibe un username por parámetro de entrada. Así que si obtiene un username por parámetro de entrada, yo tengo que tengo que obtener mis usuarios, iterar sobre ellos y si coinciden, devolver un nuevo objeto de ese tipo de usuario, devolver un objeto con ese usuario. Bueno, pues, ¿qué hago? Lo primero, obtener un listado de usuarios. Usuarios igual a convertir usuarios fichero en ArrayList. ¿Y qué objeto me está devolviendo esto? ¿Qué me está devolviendo esto? Un ArrayList. ¿De qué tipo? De usuarios. Pues nada, lo declaro bien el tipo, ArrayList de usuarios, y ya lo tengo aquí. Y se está quejando por que he puesto esto en plural. Ahí. Bien.
Así que en mi variable usuarios ya tengo todos los usuarios en mi fichero de texto que me está devolviendo la función que previamente yo mismo he generado. Y ahora pues itero sobre ella. For usuario, usuario actual en mi lista de usuarios. Sí, el usuario actual. Punto. Nombre de usuario. Punto. Equals ignore case. Es igual a username. Return usuario actual. Y acabo de convertir mi función de obtener usuarios de algo realmente grande en una función muy pequeñita. Estoy utilizando en este caso equals ignore case para que me dé exactamente igual la capitalización del parámetro username. Es lo mismo que me escriban Open Bootcamp en mayúsculas, en minúsculas o intercambiando la posición de estas letras. Bien, pues esto ya quedaría hecho. Vamos a ver si funciona, ¿vale? Obtener usuarios, listar usuarios. En mi fichero hay un usuario que se llama Open Bootcamp 2. Vamos a crearnos un nuevo main, new, Java class, y vamos a dejar el main principal para lo último. Main pruebas. Public, static, void, main, string, args. Usuarios igual, new usuarios. Usuarios punto. Hemos refactorizado la función. Obtener usuario. Obtener usuario Open Bootcamp 2. Sé que existe porque lo creé a mano, ¿vale? Está aquí dentro. Fijaros que empieza por Open Bootcamp 2. Obtener usuario nos devuelve un objeto de tipo usuario y por tanto, usuario Open Bootcamp lo vamos a guardar en la variable Open Bootcamp y vamos a ver system out println Open Bootcamp.nombre de usuario y vamos a imprimir todos sus tipos. Nombre de usuario, nombre, apellidos, email y nivel de acceso. Probemos si esto funciona. Vamos allá. Esto me ha saltado de antes, no tendría que haber saltado. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Disculpad, esto es una sesión previa que no hemos limpiado lo que hemos generado y por tanto está saltando por esto. Vale. Bueno, pues parece que tenemos un problema y es que el ArrayUtiliterator nos está diciendo que el resultado es null en esta línea. Bueno, ¿y por qué puede ser null? ¿Cómo podríamos ver qué es lo que estamos fallando? Bien, tendríamos que ver qué es lo que nos devuelve la función convertir usuarios fichero en ArrayList. Nosotros la hemos creado extrayéndola de listar usuarios y ahora, bueno, tenemos que creernos que esto funciona o que esto no funciona. ¿Funcionará o no funcionará? Vamos a verlo. Podemos hacer aquí un system out println usuario es más partes 0. Vamos a ver si realmente está extrayéndonos información. Usuario es Open Bootcamp 2. Por tanto, sí parece que lo estoy haciendo correctamente. Pero ¿qué puede estar pasando aquí? Porque nos está devolviendo un null si nos damos cuenta. ¿Qué puede pasar aquí? Esto parece correcto, esto parece correcto. Vamos a ver. Bien, pues es curioso que esté
produciéndose aquí un null porque está funcionando correctamente. Vamos a ver, Java útil, ArrayList iterator, usuarios es null. Y nos está dando aquí. Bien, esta función está haciéndolo correctamente. Nos está dando Open Bootcamp 2. Tiene que estar añadiéndola, seguramente tiene que estar añadiéndolo correctamente al array interno porque aquí estamos haciendo un usuarios.add del objeto que acabamos de crear. Y vamos a hacer una prueba muy básica. Vamos a hacer un nuevo objeto de usuario aquí para ver qué puede estar pasando. Usuario 2, vamos a ver si realmente está guardándonos los cambios o no nos está guardando los cambios. Ponemos aquí usuario 2 y aquí vamos a crear un usuario falso y todos los campos los vamos a igualar igual. Vamos a ver. Vamos a poner aquí 10, por ejemplo. Bien. Usuarios.add, usuario 2. Bien, ejecutamos. Perfecto. Y si comentamos esto, vale. Bien, el problema estaba, ¿en dónde estaba el problema? En donde yo había colocado el return. Si nos observamos, vamos a coger la función vieja para que veáis. Aquí está la función vieja. Por alguna razón yo no estaba actualizando el array y estaba devolviéndolo en otra posición. Una vez que hemos modificado el código para devolver bien el usuario, de hecho, si os habéis dado cuenta que era un usuario falso aposta, una cosa es si está funcionando, que es lo que tendría que hacer siempre. Vale. Ahora sí que podemos seguir probando. Open Bootcamp 2, Open Bootcamp, bien. Esto quiere decir que nuestro código actual, que voy a abrir exactamente ese fichero para que no tengamos 20 abiertos y nos confundamos, tiene este código ya bien cambiado. Fijaros que aquí hay otro return null. Ya sabéis lo que conlleva devolver un null. Lo que pasa es que esto no lo vamos a arreglar en esta sesión. Vamos de momento a devolver un null. Sí que os diré que esto debería devolver una excepción para hacerlo correctamente. De momento vamos a hacerlo así. El crear usuarios es prácticamente lo mismo. El crear usuarios lo que hace es escribir en el fichero de texto un usuario, pero la salvedad de este crear usuario, ¿cuál es? Que primero verifica que el usuario no exista. Es decir, que si el usuario existe, no lo va a crear. Aquí tenéis el return. Pero vamos a ver, ¿es necesario, realmente necesario todo este código que al fin y al cabo vuelve a leer el fichero de datos, vuelve a crear un array list, vuelve a rellenar el array list, vuelve a iterar sobre los resultados, vuelve a partirlo en trozos, vuelve a extraer el nombre de usuario para luego compararlo? Tampoco. ¿Cómo podemos reducir este código en torno a lo que ya hemos hecho? Bien, la primera parte de crear usuario es no crear un usuario si el usuario previamente existe. ¿Cómo puedo saber yo si un usuario previamente existe? Bueno, pues resulta que yo justo hace un momento acabo de refactorizar mi función obtener usuario. Y mi función obtener usuario resulta que lo que precisamente busca es un usuario y me devuelve null si no lo encuentra. Si no lo encuentra, quiere decir que tengo que crearlo. Si lo encuentra, quiere decir que no tengo que crearlo. Así que puedo utilizarlo en mi favor. If obtener usuario, usuario punto nombre de usuario, es decir, el nombre de usuario que me pasan por parámetro, no es null, es decir, si esta función me devuelve un usuario, un objeto de la clase usuario, entonces lo registraré. Pero si me devuelve un null, perdón, si me devuelve un usuario es que el usuario existe y no lo registraré. Si me devuelve null es cuando lo podré registrar. Así que si puedo obtener el usuario,
yo invoco la función y no es null, es decir, encuentra el usuario, entonces no haré nada. En caso contrario, procederé a registrar al usuario. Y resulta que tenemos más cosas todavía. Esta función, el printStream, lo que hace es sobreescribir el fichero. Cuando creo un usuario, tengo que obtener todos los usuarios que tengo en mi fichero de texto y al mismo tiempo que tengo todos los usuarios en mi fichero de texto, tengo un nuevo. Tengo que obtener primero los usuarios, escribirlos y luego escribir el último usuario que estoy generando. Mantengo los antiguos y añado el nuevo, un append. ¿Y cómo lo está haciendo? Pues otra vez más de lo mismo. Obtiene todos los usuarios. ¿Cómo es realmente necesario obtener todos los usuarios 20 veces? Pues no. ¿Tengo yo una función ya que me devuelve los usuarios? Sí. Así que, en lugar de utilizar listar usuarios, voy a invocar ya a la otra función, convertir usuarios ficheros en ArrayList. ¿Vale? Voy a utilizar mis métodos privados, mis métodos de abstracción. Nada, lo que hace esta línea básicamente es convertir usuarios ficheros en ArrayList, lo que hace es convertirlos en un ArrayList y luego por cada uno de ellos prepara una comilla, o sea, es decir, los pone en el formato que estamos esperando. Vamos a mirarlo aquí en la consola. Los prepara en este formato. Pone el nombre de usuario, coma, pone la propiedad nombre, coma, pone la propiedad de apellidos, coma, pone la propiedad de email, coma, pone la propiedad de nivel de acceso. Y luego hace exactamente lo mismo, pero con el nuevo usuario. Primero con los actuales y después con el nuevo. Parece que siempre igual, ¿no? Pero aquí tengo un problemilla. Y si resulta que aquí en usuarios luego una propiedad boolean puede conducir, tendría que irme aquí y meterle un más nuevo, aquí meterle un más nuevo, etcétera. Tendría que ir modificando todas las partes donde yo estoy utilizando las propiedades y separándolas por comas. Si son 25 sitios, en 25 sitios. Así que, aunque no vamos a poner esta propiedad, aquí tenemos también que limpiar. Vamos a crearnos un nuevo método. Un método nuevo que le pase como parámetro un objeto del tipo usuario y que me lo devuelva en formato de este tipo. Open Bootcamp 2, lo que sea. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues private, porque lo voy a utilizar solamente a nivel privado. String, porque voy a devolver una cadena de texto. Usuario, bueno, separar usuario por comas. Usuario, usuario. Recibo un objeto de tipo usuario y devuelvo un string. ¿Qué es lo que voy a devolver? Pues esto. Usuario. Ahí está. Y ahora, aquí ya puedo eliminar todo esto y puedo invocar a mi método separar usuario por comas, usuario existente. Le paso un objeto y arreglado. ¿Dónde no puedo utilizar esta función? Aquí, porque aquí directamente todavía no tengo un objeto del tipo usuario, pero me puedo crear yo un nuevo objeto de tipo usuario y utilizar la misma función. Usuario, nuevo usuario es igual a new usuario. Oh, y directamente le asigno las propiedades. Voy a asignarle las propiedades aquí. Fijaros que no cumplimos muchos buenos principios. No tenemos aquí ni getters, ni setters, ni nada. Incluso aquí podríamos haber utilizado el patrón builder, que nos hubiera venido bastante bien. Bien, ¿qué propiedades va a tener este usuario? Oh, me puedo dar cuenta, pero ¿por qué vamos a hacer dos veces lo mismo? Si al crear el usuario ya tengo todos estos datos, fijaros, no nos vale. Es que podemos eliminar aquí código también. Bien, fuera.
buffer más igual, separar usuario por comas, usuario. Es decir, aquí ya recibo el objeto usuario y directamente lo puedo ya separar por comas aquí, porque ya me están pasando los parámetros en el constructor. Fijaros, no tengo ni que siquiera usar patrones ni nada, aquí directamente. Y el código me está quedando mucho más limpio, si os dais cuenta. ¿Vale? Podría haber utilizado un nuevo usuario temporal, pero claro, lo estoy haciendo, un nuevo usuario, punto nombre usuario, es igual a usuario, punto nombre usuario, pero vamos a ver, ¿para qué vamos a hacer esta tontería, verdad? ¿Para qué vamos a reasignar? Vamos a crearnos un nuevo objeto asignándolo al objeto, un nuevo objeto cuyas propiedades son iguales a las propiedades de un objeto que ya existe. Pues directamente lo que hacemos es eso, convertirlo a una cadena. Buffer más igual, separar usuario por comas y el objeto que ya tengo. Además, el objeto que sé que va a estar limpio porque ya he verificado que el usuario no exista previamente. Luego me he preparado un buffer. Un buffer es como una especie de zona o como una especie de cadena de texto grande donde tiene toda la información. Y luego lo que hago es guardarla. Escribo el fichero. Aquí podemos ponerle algo. Systemout.println error al escribir más e.getMessage. Por ponerle algo, ¿verdad? Y fijaros como este crear usuarios, que se puede simplificar todavía un poquito más, no tiene ya nada que ver con el crear usuarios previo. Me voy a ir aquí a este fichero y voy a buscar el crear usuarios que está por aquí. Mirad, el crear usuarios de antes iba de la línea 73 a la línea 117. Vamos a hacer una... A ver, 117 menos 73 ocupaba 44 líneas. Y fijaros, aquí más igual, un montón de espacios, un montón de comas, recorrer 20 veces lo mismo. Nuestro nuevo usuarios va desde las líneas 71 a las 54. 17 líneas. No está mal, ¿verdad? Como estamos minificando y limpiando el código al mismo tiempo. Hay que cumplir esto de minificar y limpiar código, es importante. Y con esto, pues prácticamente está hecho. Ya puedo crearlos. ¿Y qué más puedo hacer? Puedo listarlos, puedo crearlos y puedo borrarlos. Vaya por Dios. Mirad otra vez lo que tiene el borrar usuarios. Vuelvo a meter en un array list todos los usuarios del fichero de texto. Entonces ya podemos saber directamente que, bueno, que tengo un método que lo hace, pero es que además, cuando eliminamos un fichero, un usuario del fichero de texto, ¿qué es lo que hacemos? Obtenemos todos los datos del usuario, perdón, obtenemos todos los usuarios en un array list, vamos iterando sobre el array list, comparamos el primer campo, si el primer campo coincide es que el usuario existe, si existe es cuando procedemos. Para borrar lo que hacemos es, leemos todo el fichero en memoria, en un array list, y escribimos concordamos el patrón de usuario. Si el username es el mismo, saltamos a la siguiente iteración. Si el usuario no es el que estoy buscando, escribo en el fichero. Es decir, es otra vez iterar, e iterar, e iterar, e iterar sobre lo mismo. Y aquí podemos ver otra vez cómo nos aparece el tema del split, de comparar usuarios. Es otra vez exactamente lo mismo. Bueno, pues esto también lo podemos minimizar. Vamos a crearnos la lista de usuarios. Vamos a obtener la lista de usuarios y vamos a proceder. Además, podemos utilizar una ventaja. Y es que podemos hacer la comparación en memoria, ¿no? Como tenemos el fichero ya en memoria, podemos comparar ahí antes y escribir únicamente los cambios necesarios, sacando del array el elemento. Pues nada, vamos a obtener los usuarios. Usuarios igual a... ¿Cómo se llamaba nuestro método? Se llamaba... convertir usuarios fichero en array list. Convertir usuarios fichero en array list, ¿vale? Que nos devolvía un array list del tipo usuario, aquí, sobre el cual íbamos a procesar. Y ahora ya podemos hacer de nuevo lo mismo. Además, usuarios, fijaros que tiene la posibilidad de eliminar un objeto.
Pues está bien, ¿no? Porque resulta que lo que queremos es eliminar precisamente un usuario. Un usuario es un objeto. Podemos obtener un objeto a partir de un usuario. ¿Cómo? Con el método obtener usuario que hemos creado previamente. Bueno, vamos a ver si podemos minimizar también esto. For int igual 0 y menor usuarios punto size y más. If usuarios punto get y punto nombre usuario punto equals ignore case a username, es decir, si la posición actual del array list cuya propiedad sea el nombre usuario es igual al usuario que estoy buscando, usuarios.remove y borro exactamente esa posición del array. Y por último, guardo todo en disco, pero ya no tengo que hacer todo esto de aquí. ¿Por qué no tengo que hacer todo esto de aquí? Porque me he creado otra función previamente que yo le paso al objeto y me lo genera con las comas necesarias. Así que toda esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, me sobra. Vamos a hacer aquí. String usuario comas es igual a, ¿cómo se llamaba nuestra función? Separar usuario por comas. ¿Qué usuario voy a separar? El usuario actual. Claro, pero es que usuarios es una array de usuarios. Bueno, pues nada. Usuario actual, en la lista de usuarios, print string, println, para que lo guarde uno a uno, usuario comas. Y también queda simplificado. Y ojo, que no está todo bien hecho, porque que en futuras sesiones podamos hacer muchas más cosas todavía. Pero fijaros cómo hemos pasado a una clase de 115 líneas viniendo de una clase de 166. Está bastante bien. ¿Pero hemos terminado? No. Porque resulta que aquí tengo una función crear usuarios old que ni siquiera se está utilizando. Así que me la puedo cargar también. Y seguimos reduciendo. Si os dais cuenta, cada vez hemos reducido más. Hemos reducido más y más. ¿Y podemos seguir reduciendo? ¿Cómo podríamos seguir minimificando nuestro código? ¿Qué es lo que se repite una y otra vez? Esto de aquí, a ver, array list, usuario es igual convertir usuario feature en array list. 1, 2, 3. Esto se puede reducir todavía, Podríamos decirle, por ejemplo, que cuando se invoque a la clase de usuarios, esto se cargase directamente. Pero tendríamos un problema. Y es que cuando yo instancio la clase, lo guardaría en mi array list. Pero cuando operase con esa clase también tendría que manipular el array list. Por ejemplo, cuando borro un usuario también tendría que borrarlo de mi array list. Como no queremos complicarnos de momento la vida hasta que lo hagamos solid, lo vamos a dejar así. Pero vamos a ir pensando en que aquí podemos meterle mano en muchos más sitios. También habría que mantener la coherencia en el código. String usuario comas igual separar usuario por comas, print string, println, usuario comas. Es decir, aquí directamente hago un println de lo que obtengo antes. Pero más arriba, resulta que primero hago un buffer más igual, luego hago un buffer más igual aquí y luego un buffer. Directamente podría usar el println aquí dentro y luego aquí. Tampoco lo he hecho. No estoy manteniendo, no estoy siendo coherente conmigo mismo. Así que es importante. Y en esto consiste la limpieza del código, en que cada vez los métodos queden más reducidos. Ejemplo. Esto de aquí sobra, que realmente porque yo puedo hacer aquí print string.println de esta línea. Y además luego puedo hacer exactamente lo mismo aquí, pero pasándole usuario, que era el valor que tenía antes. Y esto de aquí ya me sobra también.
Y resulta que al hacer eso, inmediatamente la variable temporal buffer también me sobra. Y bueno, pues yo creo que nos está quedando un código ya por lo menos más limpio, con muchos errores de conceptos, no es Solid, pero lo que acabamos de hacer ya nos permite meter un poquito de mano. Si nos damos cuenta, hay una implementación aquí similar en usuarios memoria. Esta implementación es más limpia, pero aún así refactorizable. Como ejercicio se os facilitará este código en GitHub para que vosotros apliquéis todos los principios que queráis y lo dejéis mucho más limpio. Podéis hacerlo como más os guste. Bien,